Buenas, mi nombre es Emilio Domínguez López y en este video presentaremos el diseño, implementación y verificación de un amplificador clase D desarrollado en el entorno de simulación multisim. Para comprender por qué la clase D es un avance significativo, es necesario situar el amplificador dentro de la clasificación general. Los amplificadores de potencia se clasifican en función del porcentaje del ciclo de la señal de entrada durante el cual sus dispositivos de salida operan en región lineal. El amplificador clase A opera durante el 100% del ciclo, lo que limita su eficiencia teórica máxima a tan solo el 25%. La clase B, con dos dispositivos complementarios, conduciendo cada uno el 50% del ciclo, eleva esa cifra al 79%. La clase AB combina características de ambas para reducir la distorsión de cruce. La clase D, en cambio, opera sus transistores de salida exclusivamente en interruptores. Están completamente encendidos o completamente apagados. Esto elimina prácticamente toda la disipación en la etapa de potencia, permitiendo alcanzar eficiencias superiores al 90% en condiciones reales de operación. La eficiencia se define como la relación entre la potencia entregada a la carga y la potencia total consumida de la fuente de alimentación. Este principio convierte a la clase D en la topología preferida para amplificadores de audio de potencia, electrónica de consumo y sistemas de comunicaciones donde la disipación térmica y la autonomía energética son factores críticos. Con esto concluye mi participación. Le cedo la palabra a mi compañero José Miguel, quien nos explicará el principio de operación y la etapa de generación de PWM. A continuación explicaré las dos primeras etapas funcionales del amplificador, la generación de señal triangular y la modulación por ancho de pulso. El proceso inicial con la generación de una señal triangular de alta frecuencia es indispensable para el comparador PWM. Esta señal se obtiene mediante una oscilación de relajación formado por dos bloques, un comparador con histéresis denominado disparador Schmitt y un integrador activo basado en amplificador operacional. El comparador genera una señal cuadrada que conmuta entre sus niveles de saturación positivo y negativo. El integrador, definido por una resistencia de 45.3 kiloohmios y un capacitor de 10 nanofaradios, transforma esa señal cuadrada en una rampa triangular. La constante de tiempo resultante es de 454 microsegundos, lo que produce una frecuencia de oscilación aproximada de 551 Hz. Una vez generada la triangular, la señal de audio de entrada pasa por un sumador inversor implementado con amplificador operacional con op-amp, que combinada las señales de entrada con la ganancia de magnitud igual a 2, la salida del sumador y la señal triangular se introducen simultáneamente al comparador PWM. El comparador conmuta a su nivel de saturación positivo cuando la señal de audio supera a la triangular y su nivel negativo en caso contrario. De esta manera, el ancho de cada pulso queda determinado directamente por la amplitud instantánea de la señal de audio. A mayor amplitud, mayor ciclo de trabajo. Esta relación proporcional es el fundamento matemático de la modulación por ancho de pulso. Dado que la frecuencia de la triangular es significativamente mayor que la frecuencia máxima del audio, el espectro de la señal modulada queda espectralmente separado del contenido de audio, lo que facilita su posterior eliminación por el filtro. Bien, ahora presentaré las dos etapas finales del sistema, las cuales son la conmutación con MOSFET complementarios y el filtro pasa-bajas LC de salida. La señal PWM generada por el comparador excita la etapa de potencia, formada por un par de transistores MOSFET complementarios en configuración push-pull. Tenemos el IRF 9540 de canal P y el IRF 540 de canal N. Estos dispositivos operan exclusivamente como interruptores. Cuando el MOSFET de canal P conduce, el de canal N está en corte y viceversa. De modo que la tensión en el nodo de salida alterna entre más 12 voltios y menos 12 voltios, en correspondencia exacta con la señal PWM. En el análisis ideal, la potencia disipada por cada MOSFET durante la conducción es prácticamente nula,
ya que el producto entre la caída de tensión drenador-sortidor en estado encendido y la corriente de drenador resulta despreciable. Y en la práctica, las pérdidas provienen de tres fuentes: la resistencia de conducción RDS, las pérdidas durante los transistores de conmutación y las pérdidas en el tiempo muerto introducido para evitar cortocircuitos entre ambos transistores. A la salida de la etapa de conmutación se obtiene una señal PWM amplificada en potencia. Para recuperar la señal de audio original, esta señal pasa a través de un filtro pasabajas LC de segundo orden, compuesto por una inductancia de 100 mH y un capacitor de 100 microfaradios. Así, la frecuencia de corte calculada es de 50.3 Hz, lo cual es un valor que se encuentra debajo de la frecuencia de la triangular, lo que nos garantiza una atenuación efectiva de los componentes de alta frecuencia. Y el factor de amortiguamiento del filtro se seleccionó cercano a 0.707, lo cual es una respuesta de tipo Butterworth. Y para minimizar la variación de amplitud en la banda de paso y asegurar una respuesta transitoria adecuada. El resultado visible en la simulación es una señal de salida que reproduce fielmente la envolvente de baja frecuencia de la señal de entrada amplificada. Gracias, Fernando. Mi nombre es Derek Casanova y concluiré esta presentación con los resultados obtenidos en simulación y las conclusiones del trabajo. El sistema fue verificado con dos tipos de señal de entrada. La primera prueba empleó una señal senoidal de frecuencia única de 1 kHz. La segunda utilizó una señal compuesta por la combinación lineal de tres senoidales de frecuencias cercanas, con el objetivo de evaluar la linealidad del amplificador ante continuidad espectral más complejo. En ambos casos, la señal de salida recuperada por el filtro LC reprodujo con fidelidad la forma de onda de entrada amplificada, sin evidencia de productos de intermodulación en la banda de el audio. Esto confirma que la topología clase D, correctamente diseñada, mantiene la linealidad incluso antes de las señales y con mayor complejidad espectral. En cuanto a eficiencia, la etapa de conmutación con MOSFETs operando en modo interruptor demostró pérdidas de conducción mínimas para valores típicos de caída drenador-surtidor de 0.4 voltios a una alimentación de más o menos 15 voltios y pérdidas internas del orden de 100 milivatios. La eficiencia práctica supera el 95%. Este resultado contrasta notablemente con el 25% de la clase A y el 79% de la clase B. Como conclusión general, el trabajo demostró que es posible diseñar un amplificador de clase D completo mediante una metodología incremental. Verificar cada bloque funcional de manera independiente antes de integrarlo al sistema. La generación precisa de la señal triangular resultó crítica para la correcta modulación. El comparador demostró ser el núcleo del proceso PWM, la etapa MOSFET garantizó la eficiencia energética y el filtro LC permitió recuperar la señal del audio con alta fidelidad. Estos resultados posicionan el amplificador clase D como la solución de referencia para amplificaciones modernas donde la eficiencia energética y la calidad de las señales requeridas son simultáneas. Muchas gracias por su atención.